Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el expresidente de la República y actual precandidato presidencial, Sebastián Piñera. Sebastián, bienvenido a Iquique Televisión. Reinaldo, muchas gracias por la invitación y saludo a los espectadores, telespectadores de este canal y el especial de prensa Iquique Televisión. Lo echamos de menos en el censo el otro día. Vimos a muchos políticos, incluso a la propia presidenta Bachelet, ¿cierto?, como censista. ¿Usted no se motivó, no le interesó? ¿Qué pasó con el tema? No, yo seguí muy de cerca el censo porque la información que el censo puede proveer, vamos a tener que evaluar cómo se tomó el censo, la calidad de este censo, puede ser muy útil para el diseño de políticas públicas. Así que no participé como censista, pero estuve muy preocupado y comprometido con ese censo. ¿Usted tenía sus aprensiones respecto de este censo? Bueno, todos los censos son muy difíciles y siempre se cometen errores. Lo importante es que el censo refleje una realidad y que pueda ser corregido, como tendrá que ser corregido el censo del día miércoles, porque muchos hogares quedaron sin censar y te van a tener que ser censados de alguna manera en los días posteriores. Y yo pienso que es importante que el censo nos dé la información adecuada para definir políticas públicas, y en este censo echo de menos algunas preguntas importantes. Por ejemplo, no se preguntó nada respecto de discapacidad. Y ese es un instrumento útil para poder focalizar políticas hacia los discapacitados, que son cerca de 2 millones de chilenos. No se preguntó nada respecto de religión, y es importante saber qué está pensando o cuál es la realidad espiritual de nuestra gente. Pero se dijo que era un censo abreviado, digamos. Claro, era un censo abreviado. Era demasiado abreviado. Demasiado abreviado, sí. Y bueno, y el censo que ahora, se hizo en fue un censo abreviado, pero costó muy caro. Sí. Costó 3 veces más que el censo que hicimos nosotros. 30.000 millones dicen que costó el que se hizo durante su gobierno, que al final... Y este costó 3 veces más. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ese censo? ¿Usted se quedó con, perdóneme la expresión, con la bala pasada con ese censo? Bueno, se ¿no? cometieron algunos errores, como se cometen errores en todos los censos. Ya. Nosotros revisamos los censos anteriores en Chile, el del 2002. Sí. Pero usted llegó a pedir disculpas, dijo, humildemente dijo que pedía perdón por a todos los supuesto, chilenos. cuando o sea, hay un usted error, asumió, digamos, que la cosa no se hizo bien. Por supuesto, cuando hay un error uno tiene que aceptar y reconocer. Pero el Consejo de Expertos que revisó el censo del 2012 concluyó de que el censo era útil, que con algunos perfeccionamientos podía dar la información necesaria, pero el gobierno actual lo desechó. Esa decisión yo nunca conocí los antecedentes y las razones. Yeah. Vamos a otro tema. Usted cuando estuvo acá, ¿cierto?, hace ya hartos años, cuando fue candidato presidencial en la anterior oportunidad, señaló, digamos, uno de los eslogans de la campaña era que se les acabó la fiesta a los delincuentes. Esto lo dijo no solamente en el canal, digamos, lo dijo en todos lados, en todo el país. Y sin embargo, ¿cierto?, al final de su mandato, si uno suma y resta, la verdad es que yo no sé si usted quedó satisfecho, digamos, con lo que se logró hacer. No, uno nunca queda satisfecho porque siempre quiere más y la gente siempre necesita más. Pero le voy a dar un dato. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el índice de victimización, que es muy simple, ¿qué porcentaje de los hogares fue víctima de un delito el año anterior? Era de 32%. Cuando nosotros dejamos el gobierno lo habíamos bajado a 24%. Es decir, 8 puntos de menor delincuencia. Eso significó que 1 millón de personas pertenecen a hogares que gracias a ese retroceso de la delincuencia no fueron víctimas de la delincuencia. Pero no se les acabó la fiesta a los delincuentes, digamos. No, o sea, la fiesta, es difícil que se les termine. Sí, la fiesta. Y ahora, ¿qué promete usted? Ahora, durante este gobierno, la delincuencia ha vuelto a aumentar muy fuerte. Y también el narcotráfico, y también el terrorismo. Y por tanto yo creo que hay que enfrentar la delincuencia y el narcotráfico con una actitud, con una voluntad, con mucho más firmeza, con mucho más coherencia. Yo creo que este gobierno ha sido débil y ambiguo en la forma de enfrentar la delincuencia. Y lo digo con argumentos. Por ejemplo, durante nuestro gobierno nosotros propusimos varias leyes para combatir con mayor eficacia a la delincuencia. Todas fueron rechazadas por la nueva mayoría, sin ningún argumento. Simplemente una especie de huelga legislativa. Pero ahora el mismo gobierno está tratando de impulsar estas leyes. Y por tanto yo creo que tenemos que rectificar profundamente el rumbo de la forma en que enfrentamos la delincuencia en Chile. Pero usted le dio la libertad a 9.500 condenados por delitos graves. El subsecretario Antonio Frey, ¿cierto?, lo criticó duramente, dijo que usted había prometido frenar la puerta giratoria, pero definitivamente entregó todas estas libertades. No,
está muy equivocado el subsecretario Frey, por eso tal vez dejó de ser subsecretario. Ya. Porque nosotros le dimos libertad a personas que ya habían cumplido gran parte de su pena por delitos menores y con énfasis en razones humanitarias. Por ejemplo, madres de hijos pequeños o muchas personas que habían cometido delitos en Chile que eran extranjeros y les dimos la opción de reemplazar la pena en Chile por su expulsión del país. Y en consecuencia, esa medida no significó en nada aumentar los delitos, significó descongestionar las cárceles para que los delincuentes graves, los que cometen delitos graves contra la sociedad, pudieran ir a las cárceles. Así que fue una medida que favoreció la seguridad. Pero le digo lo siguiente, al final las cifras son importantes. Durante nuestro gobierno, 1 millón de chilenos se salvaron de la delincuencia gracias al avance que hicimos en materia de seguridad. Durante este gobierno, ese mismo millón de personas ha vuelto a sufrir las consecuencias de la delincuencia porque el índice de victimización ha crecido. ¿Qué hay que hacer? Muchas cosas. La primero, el Carabinero anunció una reforma administrativa para controlar mejor, fiscalizar mejor el uso de los recursos, muy necesario. Pero falta la otra reforma que nosotros vamos a implementar, que es la reforma operativa, para que sean más eficaces en el combate al delito, para que puedan prevenir con mayor eficacia, para que no lleguen tarde cuando el delito ya se cometió y ya no hay inculpado, no hay testigo, no hay información y por tanto el delito queda impune. Esa reforma, en la cual estamos trabajando intensamente, va a ser parte de nuestro programa de gobierno. Según Ciberchile, en los años 90 usted compró firmas de Manuel Cruzat que estuvieron años sin actividad y una de ellas se usó para las inversiones Bancar, ¿cierto? Para que las inversiones Bancar declarara pérdidas por 44.000 millones de pesos en lo que se ha conocido como empresas zombies. Cuando le preguntaron sobre este tema, usted dijo que no quería entrar en detalles porque no tenía tiempo. ¿Qué tendría que decir sobre esto? Muy simple. En primer lugar, ese artículo está lleno de errores. El artículo de Ciberchile. Efectivamente, muchas imprecisiones, muchos errores. Pero yo puedo decir lo siguiente, esa operación que hizo una empresa se ajustó estrictamente a la ley, fue conocida, revisada y aprobada por el Servicio de Impuestos Internos y en consecuencia fue algo totalmente legítimo y totalmente legal. Esta era una empresa, ¿cierto?, la editorial Los Andes, que compró la compañía de desarrollo industrial, que tenía 39.000 millones de pérdidas. Y usted dice esto está, digamos, dentro de los parámetros absolutamente, correctos, no solamente está dentro de los parámetros correctos. Todas estas operaciones eran conocidas, revisadas y podían ser aprobadas o rechazadas por el Servicio de Impuestos Internos. Y en este caso fueron aprobadas. Y por lo tanto, se cumplió con la ley, se dio la información a Impuestos Internos, se aprobó por Impuestos Internos y es absolutamente legítimo. Y esta empresa Bancar dice que tiene paraísos en las Islas Vírgenes. Igual que Codelco, igual que muchas empresas públicas, lo cual es legal nuevamente, y no significa ninguna ventaja tributaria. Las Islas Vírgenes es un lugar que es utilizado por muchas empresas chilenas, públicas y privadas, para poder tener sus inversiones en el extranjero. Pero eso no significa evitar ni eludir ningún impuesto. Y en consecuencia, si usted quiere plantear este punto, le quiero decir que muchas empresas públicas como Codelco y muchas otras también tenían filiales en Islas Vírgenes. Y desde el punto de vista ético, ¿eso no le hace ruido a usted? No, digamos? porque le acabo de decir, esas son operaciones que por lo demás el director de Impuestos Internos fue a la comisión de la Cámara de Diputados para informar sobre esa operación y dijo que se ajustaba exactamente a la ley, que había sido informada a Impuestos Internos, que había sido informada al Banco Central, que cumplía con toda la legislación y que cumplió íntegramente sus obligaciones tributarias. Y por lo tanto, esto de destacar un hecho o una inversión que está dentro de la ley, que es perfectamente legítima, que la hacen, ¿cierto?, muchas empresas, incluyendo la empresa más grande de Chile, como es Codelco, es algo que es parte de la legislación y parte de la costumbre en esta materia. La ciudadanía se queja de los abusos y de la indefensión respecto a las grandes empresas, ¿cierto? Y usted dice que mientras más mercado, mejor. Ahí lo vi en una conversación con el presidente, también el expresidente Lago, a la salida de una radio, y él le hacía ver, digamos, por ejemplo, ¿cierto?, que las AFP tenían utilidades muy cuantiosas, digamos. Y usted dijo, bueno, hay que generar, ¿cierto?, más competencia. Sin embargo, ¿cierto?, a pesar de eso, la gente sigue quejándose de que las empresas abusan mucho, digamos, y está el tema de la colusión, digamos. Pero separemos las ¿sí? cosas. Yo soy absoluta y totalmente contrario a todo tipo de colusión, porque es esencial de una economía social de mercado que haya competencia. Es decir, que las empresas compitan entre ellas por entregar un producto de mejor calidad
y de menor costo a los consumidores. Ese es el sentido. Si se coluden para entregar productos de menor calidad o de mayor precio, están faltando no solamente a la ley, también están faltando a la ética. Y respecto al tema de la competencia, la mejor manera de que las empresas no se coludan es tener competencia, que haya apertura, que haya libertad de ingreso a las distintas industrias, que tengamos la economía abierta para que las empresas chilenas compitan también con las empresas del extranjero. Ese es el modelo que produce beneficio. Cuando todo se centraliza en el Estado, ocurre lo que pasa con Gendarmería, donde ha habido todo tipo de irregularidades y jubilazos, o lo que ocurre con Sename, donde han muerto muchos niños por la ineficiencia, o lo que ocurre ahora en Carabineros, que es muy doloroso. Y por tanto, siempre hay riesgos en la actividad, pero el hecho de que tengamos un sector privado, que haya competencia verdadera, es una buena forma de que esos riesgos desaparezcan o se minimicen y que la competencia favorezca a todos los chilenos. En términos de los compromisos que usted sostuvo, digamos, el año 2010 para nuestra región, hay algunos que todavía no se cumplen. El Hospital Moderno para Alto Hospicio, el nuevo Estadio para Iquique, en fin. ¿Qué siente usted, digamos, después de tanto tiempo que esto todavía esté ahí? Bueno, déjeme contarle la historia completa, porque usted ve solamente una parte. Nosotros prometimos muchas cosas, nos comprometimos a muchas cosas. Primero, que la región iba a volver a crecer, creció con fuerza. Segundo, que íbamos a crear empleos. Durante todo nuestro gobierno, esta región estuvo con pleno empleo. Tercero, que íbamos a reducir la pobreza, la redujimos significativamente. Cuarto, que íbamos a hacer retroceder la delincuencia, y en la región de Tarapacá la delincuencia retrocedió en forma muy significativa. Ahora, algunas cosas no se pudieron cumplir porque uno no siempre puede cumplir todo lo que quisiera cumplir. ¿Por qué no se cumplió el tema del estadio? Por una razón muy simple. Hicimos un acuerdo entre el gobierno regional y el gobierno central, pusimos los recursos, pero la municipalidad se opuso categóricamente y requeríamos la autorización de la municipalidad. Y en el caso del Hospital de Alto Hospicio, nosotros hicimos el diseño del hospital, lo licitamos, comprometimos los recursos y este gobierno no lo ha querido construir por una razón muy simple, porque prometió 20, 20 y 20, ¿se recuerda usted? Sí. Y no ha cumplido prácticamente nada. Y en vez de asumir su responsabilidad, pretende echarle la culpa al gobierno anterior. Nosotros tenemos un plan de desarrollo para la región de Tarapacá. Esta es una región llena de problemas. Tiene exceso de delincuencia, falta empleo, los salarios están estancados, tenemos graves problemas en la salud y por eso hemos elaborado un plan de desarrollo para una región llena de problemas, pero llena de oportunidades, que tiene 5 grandes motores, que son los que van a permitir despegar. Uno, y solo lo digo en forma muy breve, el potencial turístico de esta región es inmenso. Y no solamente durante el verano, el sol y las playas, todo el año, por su patrimonio, por su riqueza cultural, por su historia. 2, hay que revitalizar la industria de la minería porque estamos perdiendo ventajas comparativas. Y la inversión, en vez de venir a Chile, se está yendo a otros países mineros. Y eso es algo que tenemos que enfrentar nosotros. Tercero, queremos que esta región sea la capital de las energías renovables no convencionales, porque el potencial que tiene Tarapacá, con sus desiertos y la radiación del desierto para producir energía solar es gigantesco. Y si tenemos energía barata y abundante, vamos a tener agua abundante. Pero ahí y vamos a poder... se le adelantó la presidenta Bachelet porque tiene 13.000 millones comprometidos de dólares para energía renovable. Mire, la presidenta Bachelet ha prometido muchas cosas. Prometió que el país iba a crecer, no está creciendo. Prometió que iba a crear empleos, no está creando empleos. Prometió que iba a reducir la pobreza, no tenemos ningún indicador. Prometió que iba a reducir la delincuencia está aumentando. Por eso yo cada vez más me fijo más en los hechos que en las promesas. Y en nuestro gobierno también hicimos compromisos. Dijimos que Chile iba a crecer, creció a más del 5% promedio al año. Dijimos que íbamos a crear 1 millón de empleos, creamos más de 1 millón de empleos. Dijimos que íbamos a reducir la pobreza, la redujimos a la mitad. Dijimos que íbamos a reducir la delincuencia, la redujimos del 32 al 24%, menos de lo que quisiéramos, sin duda, pero la redujimos. Y por lo tanto, nuestro proyecto para Tarapacá es un proyecto con el cual nosotros nos vamos a comprometer porque es muy importante que los gobiernos cumplan lo que prometen. Y yo creo que una de las diferencias entre nuestro gobierno y este gobierno es precisamente que este gobierno ha cumplido muy poco de sus compromisos. ¿Qué pasa con los pensionados para su futuro gobierno? ¿Está de acuerdo usted con esta propuesta del 5% de cotización Yo creo adicional? que el 5% de cotización o lo que sea tiene que ir íntegramente a la cuenta de ahorro de cada trabajador. Ese dinero le pertenece a los trabajadores y son ellos los que tienen que decidir quién lo administra. Por eso nuestro programa contempla un esquema distinto.
Básicamente, nuestra intención es aumentar las pensiones en promedio en un 40%, en un plazo gradual. ¿Cómo? Aumentando la cotización, es decir, el ahorro previsional de cargo del empleador, pero con destino a la cuenta de ahorro del trabajador en un 4%, de 10 a 14. Pero también aumentando el aporte del fisco al pilar solidario, que hoy día es más o menos 0,7% del producto. Nosotros queremos llevarlo a 1% del producto. Ese es otro aumento de 40%. Nos va a permitir, en consecuencia, mejorar las pensiones básicas, que reciben 600.000 chilenos, el aporte previsional solidario, que reciben 700.000 chilenos, y también mejorar las pensiones de las personas que hoy día están trabajando y cerca de jubilarse. Ese es un programa que lo hemos estudiado concienzudamente. Y esa gradualidad, disculpe, estamos hablando de cuánto tiempo, ¿5 años, 10 años, 20 años? Estamos hablando de un plazo en torno a los 6 años. De esa manera, en forma gradual, porque no se puede hacer de otra forma. Recuerde usted que prometer es muy fácil. Lo difícil es cumplir. Y yo creo que nosotros tenemos un récord que la gente conoce, que es que básicamente lo que prometemos lo cumplimos. Y este gobierno tiene un récord en que muchas de las cosas que prometió no las cumplió. Y esos son hechos objetivos. No lo quiero aburrir con cifras, pero un país que no crece, un país que no crea trabajo, un país que no mejora los salarios ni las pensiones, un país en que la delincuencia está desbordada, en que el narcotráfico está creciendo en forma peligrosa, en que la salud está en crisis, no es un país que esté avanzando. Por eso yo creo que en noviembre de este año los chilenos van a tener que tomar una decisión muy trascendente. O seguimos por el camino de la nueva mayoría, que significa más frustración, más estancamiento, o corregimos el rumbo y adoptamos el camino del cambio positivo que representamos nosotros para recuperar el dinamismo, el empuje, las ganas, la capacidad de crecer, de crear trabajos, de mejorar los salarios. Ese es el camino que yo estoy seguro Chile va a escoger, porque es el mejor camino para los chilenos en noviembre de este año. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Reinaldo, muy amable. Sebastián Piñera, expresidente, precandidato presidencial, en este especial de prensa en Iquique Televisión.